Entonces, iniciamos con nuestra grabación. Bueno, entonces a todos muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Para los estudiantes que no sean, por los aprendices que no se han podido conectar, pues como les decía, estamos generando el video. Bueno, entonces, ¿están viendo mi pantalla? Estoy compartiendo la presentación. ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros básicamente estas dos primeras clases lo que vamos a hacer es un repaso de funciones básicas que tiene Excel. Como lo mencioné en la primera clase, hay gente que le va a parecer esto de pronto muy sencillo, algo muy básico, pero digamos, como para nivelarlos todos al que tengan el mismo conocimiento, pues la idea es que pues bueno, sí, le demos un repaso como rapidito a esto. Bueno, entonces, les decía también, em, les decía que en el Classroom, ¿cierto? Les estaba dejando pues los videos, la grabación del video, esta presentación que nosotros estamos viendo y aparte de eso, una tablita que vamos a utilizar para hacer diferentes ejercicios. ¿Listo? Entonces, dice trabajo en clase, se llama material clase uno. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿Todos señor. tienen acceso a la información? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, para continuar con con los conocimientos básicos, vuelvo y digo, no sé si todos lo sabían, no sé si todos, si hacía falta que algo que alguien no supiera, pero pues la idea es hacerlo despacito. Bueno, entonces seguimos nosotros con validación de datos, nombres de rangos, etcétera, ¿cierto? ¿Y esto para qué? Pues obviamente para que nuestras tablas sean un poquito más estandarizadas. Acá les pongo una presentación. Bueno, esta presentación nos dice, ¿y que por qué importa un Excel bien hecho? Un archivo mal formateado genera errores de interpretación y desconfianza en la información. Recuerden lo que les dije, Excel es una herramienta muy práctica pero extremadamente sensible. Nosotros tenemos el síndrome del digitador. Cuando nosotros ponemos un espacio o un punto, el Excel, como es tan preciso, a veces puede que no nos reconozca esa información, no nos reconozca, digamos, como esos datos al final y a la hora del T nos calcula diferente, precisamente por un error muy simple. No, a veces, mire lo que me pasó ahorita, iba a hacer la presentación y cerré por error el explorador y se me cerró todo, ¿sí? Eso también pasa con Excel. Si yo no he guardado o si no se han guardado los datos, automáticamente se pierden, a diferencia de Access. En Access nosotros ponemos la información y si se nos cierra la hoja inmediatamente, los datos o la información no se pierden porque en Access la información funciona diferente, aunque también sirve como base, sirve para, o sea, es una herramienta similar, bases de datos, información y pues obviamente se complementa la información una con otra. ¿Listo? Entonces, otra cosa, cuando nosotros hacemos validación de datos es verificar que los datos sean los datos correctos, que los datos no haya, digamos, errores, que no haya... que se pongan los datos que se deben poner. Ahorita más adelante hacemos un ejercicio pequeñito donde vamos a identificar o hacer una validación de datos muy sencilla en una base de datos. Permítame un ¿Eso segundito, por todo? favor. Un segundo, un segundo. Bueno, qué pena con ustedes. Entonces, seguimos. Entonces, esa es la validación de datos. Dejar que la información realmente sea la información que es. Esto también se utiliza mucho para cuando hacemos cálculos o algo así, para que los datos siempre sean los mismos y que, digamos, queden los datos específicos. Las Profe, fórmulas una más pregunta. referentes. Señora.
¿Su merced nos va a compartir pantalla o estamos mirando algún documento? ¿No les estoy compartiendo pantalla? No, no, señor. Sí, No, es es que no que nos ya lo había aparece hecho. nada. Disculpen. Sí, yo pregunté que si estaban viendo mi presentación. Esta es. ¿Están viendo la hora? Sí, ahora sí. Estábamos ¿Sí? viéndola, pero un momento a otro, no. Ah, ok, ok. No, me van diciendo pues porque a veces uno habla, pero no está mirando lo que mismo proyecta. ¿Sí? Entonces, pues puede, digámoslo, digámoslo así, uno se pone a mirar y no pone pues a veces atención. Otra cosa, también si alguien tiene alguna duda, pues me pregunta y pues avanzamos en el tema o algo así, porque pues vuelvo y digo, la clase no es monotemática donde yo hable como un lorito, sino ustedes también participen, ¿listo? Bueno, bueno, entonces sí vamos acá. Estábamos acá, entonces cuando nosotros referenciamos fórmulas, recuerden que la referencia es de donde nosotros sacamos la información, lo hicimos en la primera clase, de cómo jalábamos los datos en una tabla, es muy fácil. Y pues si están mal referenciados los datos, pues cuando manejamos bases de datos, cuando manejamos grandes volúmenes de información, esto también puede presentar errores. Y en el mundo laboral, el Excel o el buen manejo de Excel, digamos, se nota. Y se nota en el sentido que un buen manejo de Excel nos puede abrir muchas puertas laborales. Hoy en día, vuelvo y digo, cualquier empresa, por económica, por medios reducidos económicos que tenga, tiene un computador y ese computador funciona con Excel. Ya sea Excel legal o no tan legal, pero de alguna u otra forma tiene Excel. Sí es cierto, nosotros tenemos hoy en día Power BI, tenemos inteligencias artificiales que nos generan informes. Es más, si trabajamos en contabilidad o en recursos humanos, los software que utilizan en contabilidad y en recursos humanos, sí, en estas áreas, pues generan auxiliares automáticamente, ¿sí? Entonces, uno puede decir, no, Excel no se necesita. Excel se necesita más que nunca porque hoy en día nosotros integramos Excel con inteligencias artificiales. ¿Esto para qué? Para mejorar la información. Y una cosa es uno leer un informe, pero otra cosa es fabricarlo. Cuando nosotros fabricamos el informe, pues eh, vuelvo y digo, nos empapamos a veces más de la información y es un poquito más clara de dónde sale la información. Vuelvo y digo, ¿para qué son los formatos? ¿Para qué son las tablas? Para tomar decisiones. Y cuando nosotros estamos en el mundo empresarial, muchachos, las decisiones que nosotros tomemos cuestan dinero. Entonces, he ahí que las tablas que nos dan esa información tienen que ser tablas correctas y acertadas. En el mundo real, ustedes saben que no le van a decir, ay, no está mal hecho, vuelva y hágalo. Un mal cálculo, vuelvo y digo, nos puede representar una... Ustedes me lo han dicho, la clase pasada dijeron, vamos a hacer una nómina, estamos haciendo una nómina. Si tenemos mal los conocimientos de Excel, pues imagínense, formulamos mal y pagamos mal una liquidación. ¿Pagamos de menos o pagamos de más? Sí, que pues en algunos casos, pues sí, si uno se pone en los zapatos de un trabajador, uno puede decir, no, qué rico que me paguen más. Pero si nosotros somos los dueños de la empresa, pues hombre, de ahí se nos va la plata y se nos va nuestro capital. Entonces, pues vuelvo y digo, hay que hacer las cosas como son y pues ahí uno no sufre. Bueno, y la empresa, ¿no? Donde estemos. Entonces, siempre un buen manejo de Excel nos da nos genera, digamos, un plus ante, digamos, manejos de datos en nuestro currículum. Todo esto es supremamente importante, ¿listo? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver lo primero que es la interfaz, ¿cierto? La interfaz es cuando, aunque nosotros vimos algo más o menos en la clase pasada, pues, bueno, básicamente fue esto mismo. ¿Qué es? Y lo que nosotros conocemos. Entonces, la cinta de opciones, la barra de fórmulas, el cuadro de nombres, las pestañas, hojas de libro. Pues eso es lo básico, lo que ya conocemos. ¿Listo? Los conceptos que usaremos en todo el curso. Como les decía, también vamos a tener archivos que son XLSX. Anteriormente eran solo XLS,
pero pues hoy en día por las últimas versiones se le agregó la S en la terminación y pues son los formatos actualizados para bases de datos o en este caso en Excel, ¿sí? Eh, ¿Por qué se llaman, por qué se llaman libros? Libros de Excel, porque los libros de Excel, venga a ver si dejo de presentar acá, se llaman libros de Excel, ahora sí. Bueno, se llaman libros de Excel porque los libros de Excel tienen varias hojas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como este vemos, esta es una hoja, pero como tenemos varias hojas, pues a esto le llamamos libro. Básicamente ese es el, la, la raíz de cómo nació las hojas de datos. Oiga, se están yendo. Antes, éramos 14, ya van 8. ¿Qué pasó? Bueno, no lo sé. Entonces, de todas maneras, tengan presente que, vuelvo y digo, en este curso también es importante la asistencia, así que en los videos grabados para las personas que no se pueden conectar, lo ideal es que los que estén se conecten y participen. Yo tomo capturas de pantalla y para la próxima clase o sí, voy a empezar a implementar una lista de asistencia porque pues la idea es que pasen pues que ustedes aprendan. No es solo que presenten el curso porque sea obligación, pero pues la idea es que esto también les quede a ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a poner acá captura de pantalla, utilizar el chat que tengo con la compañera solo de, de respaldo. Bueno, entonces continuamos con nuestra presentación. Seguimos acá. Bueno, estos son los atajos. Recuerden los que nosotros hablamos en la clase pasada de si estamos en una hoja de Excel, en una hoja nueva. Entonces, cómo seleccionamos la fila, cómo seleccionamos, perdón, la fila, cómo seleccionamos la columna, cómo seleccionamos todo el archivo, solo utilizando las teclas. Miren que el mouse lo tengo por acá. Entonces, pues, está en la presentación. Si quieren tomarle una captura de pantalla y guardarlo, o de todas maneras queda en la presentación que les compartí en el Classroom. ¿Listo? Y hay muchísimos, muchísimos atajos para crear una hoja de un formato de tabla, para poner más información, pues también ahí queda. Listo. Formato de tabla. Precisamente lo que estábamos hablando. Entonces nos dice, convierte un rango en una tabla real en Excel. ¿Esto para qué? Porque nos convierte unos datos y lo pone de una vez con filtros y con una estructura de tabla que nos sirve para hacer los cálculos. Esto también es muy importante cuando nosotros hacemos tablas dinámicas. Cuando hacemos tablas dinámicas, a veces sacamos la información digámoslo así, del Excel, pero no de información suelta, pero a veces nos funciona mejor cuando tenemos la información en una tabla creada en Excel, ¿sí? Entonces así nos facilita referenciar las columnas, ponerles nombres y cambiar la información. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, este es el formato que les pasé. Si lo tienen a la mano, por ejemplo, acá nos dice, vamos a iniciar con haciendo un formato de tabla con esta tabla que nosotros tenemos acá. Entonces nos dice, mire, se los dejo como receta de cocina. Seleccionamos los datos, ¿sí? Nosotros ponemos aquí control T, nos da el rango cuando seleccionamos todos los datos, presionamos control T y nos aparece crear tabla y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, nos crea de una vez la tabla, nos genera los filtros automáticamente, ¿sí? Y nos creó una estructura de tabla. Vuelvo y digo, cuando nosotros trabajemos en una empresa, pues que ojalá, yo creo que pues es bueno, y así no sea, sino para nosotros mismos, siempre tratemos de mantener el mismo estilo de tabla, ¿sí? Cuando nosotros, fíjense que nosotros una cosa es cuando cliqueamos,
por fuera cuando no es una tabla, aquí en las barras de herramientas no va a cambiar nada. Pero cuando nosotros ya seleccionamos o nos paramos en la tabla, fíjense que ya, como ya la creamos, aquí nos va a aparecer el diseño de tabla en la parte superior, ¿sí? Entonces aquí en diseño de tabla ya lo podemos cambiar, ya podemos utilizar el formato de tabla que nosotros deseemos y esto nos sirve muchísimo. Vuelvo y digo, el formato de tabla nos ayuda muchísimo con las tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces ya podemos renombrar los encabezados, ya tenemos listo los filtros para revisar, para filtrar por información y nos queda igual manera, la presentación va a quedar muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ese es, digamos, como el primer paso. Eso es lo que les estaba mostrando. Mire, lo que hice ahorita. Es esta misma presentación. Seleccionamos los datos, lo que nosotros hicimos. Fuimos al inicio, le dimos control T con el teclado. Vuelvo y digo, en Excel es muy interesante o se facilita uno aprenderse los atajos con el teclado por rapidez, ¿sí? eh, que a veces manejamos muchas tablas y en ese orden de ideas siempre es mejor manejar los atajos. ¿Listo? Entonces, básicamente nos cambia la información. Es más, y acá nosotros cuando ponemos el formato tabla, pues también podemos hasta cambiarle el dato y esto nos sirve cuando ustedes estén haciendo su proyecto formativo, su proyecto productivo, perdón, también pueden utilizar estas mismas tablas para pegar en el Word. Recuerden lo que hicimos en la clase pasada, que seleccionábamos un texto e insertábamos un archivo de Excel dentro del mismo Word y eso pues nos permite presentar la información de una manera mucho más estructurada. Y lo que vemos aquí básicamente pues sí, es como si fuera unas notas, las notas como tal, y pues esas notas nos las genera de una manera más estructurada, por programa, por nota, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿En tablas? ¿No? No, señor. No, no, señor, no, señor. No, bueno, ok. Entonces les bajé esto y les bajé como el volumen porque parece que mi computador tiene el volumen bloqueado porque no los escucho. Bueno, sigamos. Entonces, buenas prácticas para una presentación, el estilo de tabla, lo que hemos hablado, evitar combinar celdas. Bueno, una cosa importante que se me puede estar olvidando. Cuando yo combino celdas, esto pasa muchísimo cuando hay personas que no manejan mucho Excel, porque, por ejemplo, hacen lo que está haciendo acá. Fíjense que acá arriba, esta tabla perdón, estas tres celdas A, B, C. Fíjense que lo que hablábamos, yo me paro aquí en esta y me está seleccionando la A1. Eso quiere decir que toda esta celda está combinada. Pero si yo quiero aplicar un filtro, si yo quiero, por ejemplo, aquí aplicar un filtro, no me lo va a dejar porque los datos, fíjense que aparecen en grisecito oscuro. eh, um, porque no se puede aplicar porque aquí están combinadas las celdas. Al combinar las celdas siempre va a ser más difícil, digamos, utilizar este tipo de formatos. Siempre es mejor tener los datos común y corriente en celdas independientes. ¿Listo? Bueno. Bueno, continuemos con nuestra presentación. Los encabezados siempre en negrilla con un color de fondo distinto al de la tabla. Esto pues obviamente para darle un mejor atractivo visual y pues algo más profesional como lo estamos viendo acá, ¿sí? Yo de por sí personalmente siempre hago esto. Pongo un color más oscuro en el fondo y le cambio el color de texto. Pongo el texto en hojas blancas, en letra blanca. Sí, digamos, no sé, siempre lo he hecho así porque me parece mucho más bonito, me parece mucho más visual y pues digo yo, eso va en gustos, para gustos los colores, ¿no? Entonces, pues así me parecía a mí, pues, siempre lo he utilizado así. Bueno,
Inmovilizar paneles. ¿Alguien sabe cómo se pone el dato? Creo que lo mencionamos en la clase anterior. ¿Cómo inmovilizamos los paneles? ¿Quién me cuenta? De los 7 que quedan acá en clase, ¿quién me cuenta? No, pero yo la verdad no me acuerdo. ¿No? Bueno, Se bloquean, ¿no? sí, claro. Vamos a tener presente lo siguiente. ¿Por qué hacemos eso? Porque aquí en adelante, digamos, vamos a tener, por ejemplo, de aquí para abajo, una tabla que tenga 1000 registros, ¿sí? Por decirlo así, puede ser un Cardex de una empresa. Si tiene 1000 registros, pues yo necesito saber qué es la información que está arriba, porque imagínense una tabla grande donde yo tenga que correr para la izquierda, mucha información y haya muchas celdas. En ese orden de ideas yo tengo que fijar la información. ¿Cómo la fijo? Yo me paro, digámoslo así. Voy a fijar la primera columna y la primera fila. Yo me paro acá, yo me paro donde quiero fijar. Vengo donde dice vista y vamos a la herramienta de inmovilizar paneles. Entonces aquí me da las diferentes opciones. Y si ustedes se fijan, en la primera, aunque no se alcanza a ver, no tengo lupa. Bueno, no la he activado. Aquí nos muestra cómo en la parte superior y en la parte izquierda la deja fija, pero yo me tengo que parar aquí en esta parte para que de aquí arriba me quede, o sea, yo me tengo que parar aquí para que aquí arriba me quede moviendo y esta parte también, perdón, se quede fija y esta parte se quede fija y de aquí para abajo toda esta área que nosotros tenemos acá sea la que se mueva, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer. Por ejemplo, acá le damos vista, inmovilizar paneles. Entonces, si ustedes se fijan, apareció una línea punteada acá y acá otra línea que no es en negrilla, sino pues un poquito más oscura. Cuando yo baje la tabla, fíjense que no se va a mover. Y cuando yo me pare aquí y me mueva a la derecha, esa parte no se va a ocultar. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando. ¿Esto me sirve para qué? Esto me sirve muchísimo, vuelvo y digo, cuando tenemos grandes volúmenes de información. Ahora quiero que dejar todo, lo fijé donde no era o quiero ver los datos completos o necesito ah, ampliar el zoom o recortar o recoger el zoom. Lo que vengo es nuevamente inmovilizar paneles y fíjense que acá ya me dice, la opción que tengo seleccionada me dice movilizar. ¿Sí? Acá me dice inmovilizar primero, pero acá la primera me dice movilizar. Yo pico aquí y ya me deja modificar o mover la hoja. Ahora solo quiero que me fije solo la fila. Pico acá y le doy acá inmovilizar primera columna. Listo. De aquí para atrás no me va a mover, pero tengo que pararme después. Y aquí pues giro corro hacia la derecha o corro hacia la izquierda. Y nuevamente aquí me aparece movilizar paneles y acá me aparece toda la información. Y así es como nosotros creamos el formato y en bases de datos grandes generamos o lo que hacemos es movilizar los paneles pues para podernos mover mucho mejor dentro de una base de datos más amplia. ¿Listo? Bueno, y eso es lo que nosotros hacemos básicamente, congelar los encabezados. Bueno, esto cuando hoy en día ya no se imprime, ya manejamos cero papel, pero cuando nosotros imprimíamos información, cuando teníamos que generar esto en un documento en Word también, imprimíamos o seleccionábamos los encabezados que necesitábamos dejar quietos. Pero bueno, vamos a continuar más bien como con lo importante. Listo. Ah, bueno, acá está la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la principal ventaja de convertir un rango en tabla en Excel con control T frente a frente a solo darle color a los encabezados? ¿Sí? Una cosa es inmovilizarlos, otra cosa es seleccionarlos ya como una tabla. ¿Por qué? Porque básicamente los filtros se ponen automáticamente cada vez que yo genere un
nuevo registro o agregue una fila. Es decir, Jorge Salas, Fernando Rodríguez. Listo. Si apenas yo presiono Enter, me genera el formato de tabla o se va ampliando. No sé, administración, formato 4 o 5, una cosa así. Entonces, yo, por ejemplo, pongo el siguiente, Pedro Pérez. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense que ahí va a continuar con el formato de tabla la cantidad de n veces que yo le ponga información a ese Excel. Por eso es pues tan importante uno no estar, ahí se me borró, entonces venga, yo selecciono este, después venga y selecciono este otro color, porque básicamente, y yo estoy seguro que más de uno lo hemos hecho así, seleccionamos dato por dato y después vamos, inicio, entonces color, cambiamos el color, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente eso nos genera mucho, consume más tiempo. Y vuelvo y digo, la idea es uno manejar esta herramienta lo más rápido posible. Listo. Ah, bueno. Era como un test, pero pues ya la presentación me sopló la respuesta. Bueno, listo. Formato condicional, también lo vimos en la clase pasada, aplica un formato visual, un color, un icono, una barra automáticamente según el valor de la celda. Permite detectar a simple vista datos críticos, como les mencionaba, fechas especiales, rendimientos, cuando tenemos inventarios malos o inventarios deficientes, cuando tenemos una información, algo que nos haga falta, el Excel nos genera esa, digámoslo así, esa alerta que puede llenarse con un formato condicional. ¿Listo? Hay infinidad de formatos. Sí, o sea, acá hay infinidad de formatos, como los mencionaba. Bueno, entonces, pero para no hacerlo yo y para que ustedes no me cojan como un radiecito, entonces, yo quiero que ustedes descarguen, entren a Classroom y descarguen esa tabla. ¿Ya la tienen? Estamos en clase, ¿ustedes están desde el celular o desde el computador? Desde el No, yo compu, todavía no la profe. tengo. Listo, Desde el perfecto. ¿Tienen? compu. ¿Vas a escuchar? Sí, señora, sí, señora. Tienen la tablita ahí a la mano, está acá en material de clase y es la clase. Ay, no, pues, si no se la ha pasado, no la van a tener nunca, ¿cierto? Entonces tengo que pasarla. Ya la subimos, crear material. Ay, de por Dios, ¿qué pasó aquí? No, esto no me la subió. Listo. Entonces, listo, ya la tienen, se llama tabla uno. Ya la tienen en el Classroom. Es esta misma tablita, ¿listo? Listo, ¿la tienen ahí? La acabo de dejar de presentar. Sí, señor. Listo, bueno, entonces, como ya tienen la tablita,
Bueno, entonces vamos. ¿Quién me comparte pantalla? Y vamos a hacer el ejercicio que nos dice ahí, donde nos dice formato condicional. Mm. Listo, Valeria, dale. ¿Ven la pantalla? Perfecto. Ah, pero toca abrirla. Espérate. Sí, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí, bueno, una cosa, digamos, puede ser algo de costura, pero para que alguien lo tenga claro. Lo primero que nos presenta este correo, ahí lo abriste, lo que abriste, lo abriste con herramientas de Google. Ahí tú lo estás abriendo en este caso con hojas de cálculo de Google, ¿sí? No con las de Microsoft. Vuelvo y digo, son compatibles, pero no son iguales. En este caso, como tal, tendrías que descargarlo y abrirlo como Excel en tu equipo. ¿Sí me hago entender? Porque esto que tienes acá son hojas de cálculo de Google. Espérame, ya la descargo y ya la comparto. Dale, dale. Una cosa importante para tener en cuenta, cuando el archivo se abre así como lo estás abriendo y ustedes lo intentan modificar, y lo van a guardar, ustedes le dan guardar, el archivo siempre le va a decir no se puede guardar, debo pedir permiso. ¿Esto por qué? Porque el archivo está guardado en mi Drive, porque yo soy el que lo está compartiendo. Cuando ustedes descargan el archivo y lo guardan en su Drive, es cuando o en sus hojas virtuales, en su disco duro virtual que tengan, lo pueden modificar porque ya es suyo. ¿Sí me hago entender? Pero si ustedes lo abren en Classroom, como lo abrieron ahí, el archivo, si se modifica o si pide modificación, me va a solicitar que yo les apruebe o yo les abra digamos que yo les autorice modificarlo. Ay, se me cayó el mouse. ¿Sí me hago entender? No, Fe. ¿Qué? Señor. Qué pena con su merced. Toca que otra persona comparta pantalla porque es que llevo días como con fallas en el Microsoft. Bueno, sí, tengo que comunicarme con el, lo de las licencias de todo, de Word y Sí, toda sí, esa claro. cosa. Ujú. Eso no es un pecado. Todos tenemos o utilizamos Entonces no eso. pude, ya lo descargué, pero no me permitió abrirlo. Me Listo, bloquea el sistema. excelente. Ahora, ya que lo tienes así, podemos hacer una prueba. ¿Tú tienes a un correo Outlook? ¿Un correo Outlook o Gmail o, perdón, o Hotmail? No, ¿Tú tienes un correo personal? actualmente solo uso Gmail. Listo. Entonces, otro tipcito que les puede servir mucho. Si yo necesito, como les mencionaba, todas las herramientas de Excel, tú con el correo de Outlook, voy a presentar mi pantalla. Aquí está, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Creo que no sé si les había mostrado en la clase anterior. No recuerdo si fue con ustedes o con la otra ficha. Bueno, entonces están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando yo tengo un correo Outlook, este es un correo, bueno, este es mi correo Cena, ¿cierto? Yo, al igual que en Gmail, como acá también tengo las herramientas, aquí en Outlook yo también tengo las herramientas, o en este caso Excel, Word, toda la información. Voy a abrir aquí Excel, ¿sí? Miren que yo entré directamente a mi correo Outlook, tengo todas estas herramientas gratis y disponibles solo por tener correo Outlook. Yo entro acá a esta información y este es el Excel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cargar un archivo. Y aquí vamos a seleccionar, bueno, ahí me pide nuevamente.
mis credenciales. Entonces, pues le digo que le cargar un archivo. Entonces, aquí ya me abre en documentos. Bueno, voy a hacer el trabajo completo. Documentos, aquí los tengo guardados. Fernando Rodríguez, Sena 2026, material de curso. Este se llama Excel intermedio y esta es la tablita que estamos manejando. Clase, este archivo está en uso. Ah, pues sí, porque, bueno, a mí me aparece que porque lo tengo en uso en el día afuera. Utilicemos, por ejemplo, Excel básico y vamos a abrir este archivo. Este se llama Excel básico. Entonces, esperamos que lo abra y chin. Si ustedes se fijan, este que vamos a tener acá, esperen que acaba de cargar. Mire, aquí me aparece, a diferencia de este que tengo, este es el que, este es un taller básico que yo utilizo para estudiantes. Bueno, creo que esto es flashado, esto lo tiene mucha gente, pero bueno, este taller yo lo utilizo como básico para aprender a sumar, a restar. Si nosotros vemos aquí, este Excel, voy a poner acá, por ejemplo, inicio, fíjense que me aparece cinta opción, mostrar siempre cinta opciones, listo. Aquí me está mostrando las barras de herramientas de la nueva versión de Excel. O sea, básicamente este es el Excel de la última versión que está disponible en Internet. Y este que yo tengo es mi versión de escritorio, el instalado. Entonces, vuelvo y digo, si ustedes no tienen la versión oficial, no tienen instalado en su computador Excel, ábranse un correíto de Outlook con su nombre y ustedes van a tener el Excel, la última versión disponible. Mire, acá está igual las barras de herramientas como tal, todo lo que nosotros tenemos disponible, con solo abrir un archivo, un correo. ¿Listo? Esto nos sirve para Excel, nos sirve para Word, nos sirve para todo. Creo que para Power BI, que es de Microsoft, no nos sirve, pero sí, bueno, miremos acá qué herramientas tiene. Fíjense acá. Entonces tenemos Copilot, que es la inteligencia artificial, Outlook, Word, Excel, Forms, Power. Ah, sí, mire, Power BI, sí está acá. No lo había hecho. Entonces nosotros le podemos sacarle más aplicaciones. Entramos nuevamente, nos logueamos con nuestro correo. Bueno, yo lo tengo en mi computador automático. Y acá me va a mostrar toda la suite disponible que Microsoft Office tiene para nosotros. Creo que con el correo Sena, ustedes tienen correo Sena, claro que sí. Mire, este es mi correo Sena. Este es mi correo, mire, @Sena. Este es mi correo Sena. Y ustedes, por ser este correo educativo, también tienen estas mismas opciones que yo tengo. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Bueno, vuelvo y digo, si ustedes no lo tienen, utilicen el correo Sena y acá tienen la información y trabajan en línea con los archivos. Una de las cosas que nos facilitan, por ejemplo, estos archivos es que ustedes están modificando los datos y ustedes los cierran y los archivos y los datos quedan guardados. A diferencia de este escritorio que si no guardé y, por ejemplo, bueno, yo estoy trabajando en este momento en un portátil. Pero si ustedes están en su escritorio y se les va la luz, pues generamos casi siempre el mismo error que se nos pierde información. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, con solo el correo Sena, pueden tener crear igual la misma información. Esta me dice, bueno, tengo que revisar acá porque es que cambié de celular y me bloqueó un poco de funciones porque no están vinculadas las cuentas. Pero de las cosas estas. Pero bueno, entonces vuelvo y digo, en ese orden de ideas con el solo correo Sena, mire, pueden tener Excel y vuelvo y digo, esta es la última versión, la versión más nueva. Entonces, y está en línea directamente, fácil y gratis, gracias al Sena. ¿Listo? Bueno, entonces en ese orden de ideas, ahora sí, ¿quién me comparte pantalla? Pues para qué, para hacer el ejercicio, para avanzar. No todos que saturan la conexión. ¡Yujú!
Espíritus de Danit, de Cristian, de Juliet, de Estos ahí Jonathan, de donde yo. Julián, Carolina. Están por ahí para que se manifiesten a través de este computador. Profe, yo comparto, pero espérenme un momentico. ¿Cómo? Y yo la comparto, pero espérenme un momento. Listo. Ah, otra cosa también para que la tengan en cuenta como tipcito, muchachos. En el celular también podemos instalar, digamos, el oficial, el Excel oficial, el Word oficial o todo el paquete de Office en el celular y, pero tenemos que tener la cuenta Sena, la cuenta del Sena y al tenerla ahí, también podemos utilizar las herramientas en nuestro celular originales solo con el correo Sena. ¿Listo? Y también desde el celular. O sea, mejor dicho, no tienen opción para que me digan que no pudieron. O sea, desde el celular sin necesidad de descargar las aplicaciones por el Play Store. No, sí, ¿Se puede tienes que con el correo o descargar. sí? No, Ah, ok, tienes que descargarla. Claro, tienes que ok. descargarla, pero cuando te pida los datos, tú vas a poner el correo Sena y la cuenta Sena. ¿Sí? Ah, ok, sí, señor. Gracias. Y entonces al tener la cuenta Sena, pues ahí ya nos va a dejar también modificar o mover el Excel o toda esta información ahí. Vuelvo y digo, son cositas que a veces uno dice, no, eso no es tan útil, pero son tipsitos chiquiticos que a veces la suma o el conocimiento de todos esos tipsitos nos ayuda. Listo, profe, ¿y me escucha o no? Sí te escucho, pero no veo tu pantalla. Sí, ya comparto, ya comparto. Ah, ok, Entonces, sí. ¿qué se hace? Listo, ya se ve o no. Sí, señor. Entonces, ¿está? Listo, sí, señor. Entonces, fíjate que ahí en la página donde nosotros, en la hoja que nosotros estamos, pues nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, digamos, para definir un formato condicional. Eh, me gusta aclarar eso, pueda que parezca sencillo, pero a veces nos quedamos varados por eso. Bueno, entonces, haz lo que nos dice ahí. Entonces, seleccionamos los datos, entonces vamos y le damos nueva regla ¿A dónde y es que? definimos un formato. No, pero para que nosotros nos defina el formato condicional, tenemos que pararnos, por ejemplo, donde están las letras, donde dice el estado. Aprobado. Acá. Ahí en aprobado, ¿sí? Sí, señor. Ahí, picas ahí y nos vamos a datos. Datos. Ah, perdón, formato condicional, ahí mismo, perdóname, estábamos ahí en inicio, en la misma que estaba. Me equivoqué. Qué pena. Ya. Acá. Sí, señor, ahí en formato condicional, le podemos dar nueva regla. Entonces, le podemos decir en este caso es igual a. ¿Dónde le ve ahí, profe? Su merced que hizo que no estaba mirando. No, pues leí en nueva regla. Dale donde dice formato condicional nuevamente, que pena. Cierra esa ventanita. Pues también sirve.
pero es que hay unas que ya están prefabricadas ahí. Ahí arriba donde dice, bueno, formato condicional, resaltar. Arriba donde dice reglas para resaltar. Ya. Ahí le podemos decir es igual a. Ahí pica. Entonces, si es igual a aprobado, ¿Qué pongo? ¿Lo pongo ahí? digita aprobado. Hay dos formas de hacerlo. Nosotros lo podemos digitar directamente, ahí aprobada, aprobado con el mismo texto que está abajo, o podemos darle, ¿ustedes saben para qué es esa flechita azul que está a la derecha? No. Piquen esa flechita. Ahí eso se va, pica ahí y ahí se va a recoger. Párate donde dice aprobado. Aprobado. O sea, no, Ya. con el... ¿Lo subrayo? Sí, subraya y borra lo que está en esa celda, por favor. Bórralo. Listo. Ahora con el mouse como está, párate en la tabla de abajo donde dice Eva Gómez aprobado. Ya. ¿Listo? Y le das agrandar nuevamente a la derecha, en la flechita de la derecha. Ahí es. Entonces, ahí, ¿qué es lo que me estás seleccionando? Que si hay un dato igual a esa celda que seleccionamos, nos va a bueno, ahí nos va a aparecer en rojo, pero pícale ahí, porque si es aprobado, pues el semáforo es que sea verde, ¿cierto? Entonces, Sí, pícale ahí claro. en esa lista desplegable, eso se llama una lista desplegable. Vamos a buscar la que sea verde, Acá. verde, más arriba, ahí, listo, ahí, es. Listo. Y le voy a aceptar. Picas ahí y le das aceptar. Entonces me salió aprobado. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no voy a coger uno por uno para seleccionar o para hacer ese formato condicional. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Seleccionas todo el estado. Bueno, una de las Así. cosas que les mencionaba cuando seleccionábamos el texto formato tabla. Cuando yo selecciono esa tablita y le doy que se convierta en tabla, va a heredar también el texto o el formato condicional en cada nuevo registro, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo desde el comienzo. Selecciona toda la tabla, ¿Toda? toda, Ya. hasta más abajito, eso. Vas a darle control T con el teclado. Control T. Sí, señor. Ya. Listo, eso nos dice ahí que va a crear una tabla con esa información y le vamos a dar a aceptar. Clic ahí en aceptar. Listo. Entonces ahí nos creó una tabla, ¿sí? Ahora vamos a pararnos donde dice estado y vamos a seleccionar todos los estado, riesgo, aprobado, todo. No, pero no desde estado, sino desde aprobado, desde, o sea, los datos que se van a generar en la tabla. Listo. Ahí seleccionas esos datos y vamos a irnos ahora sí nuevamente a formato condicional que está en inicio. Inicio. Listo. Muy bien. Vamos formato, resaltar reglas y vamos a poner lo mismo. Es igual a. Picamos en es igual a. Y ahí le vamos a dar aprobado. Vamos, o le haces lo mismo que seleccionamos ahorita. Vamos, no, digita aprobado, por favor. Tal como está en el texto. O la primera A con mayúscula. Mm, esto. Listo. Listo. Y ahí vamos a cambiar el relleno, que nos dice relleno rojo, claro, oscuro. Seleccionamos en la tablita ahí, en la lista desplegable, y lo vamos, si es aprobado, nos va a quedar en verde.
Verde oscuro. Muy bien. Le damos a aceptar. ¿Listo? Listo. Listo. Ahora nuevamente seleccionamos formato condicional. No, deja eso resaltado como estaba. Ah, así. ¿Sí? Sí, ya. Listo. Y entonces ahí vamos a seleccionar nueva celda. No, perdón, ahí para resaltar. Muy bien. Sí. Arriba, ahí para resaltar. Listo. Es igual a. Entonces ahí cuando nos diga riesgo, digita la palabra riesgo Listo. y vas a seleccionar el formato amarillo, puede ser. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Listo. Eso quiere decir que nos va a generar siempre el mismo dato. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Donde dice Jorge Salas, vas a escribir, no sé, Juan Pinto, debajo de Jorge Salas. Acá. ¿Sí? Juan Pinto. Listo. Y le vas a poner la nota ahí, como está una nota, no sé, 4 o 3. Listo. Ahí sería aprobado. Enter. Listo, perfecto. Entonces, fíjate que en la última, ¿por qué es importante el formato de tabla? Porque en la última no habíamos creado el formato condicional, pero cuando insertamos el texto, nos heredó, digámoslo así, el formato de la tabla de arriba. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, eso sí. se utiliza mucho para bases de datos, para uno no estar modificando, no estar cambiando, haciendo formato condicional, sino automáticamente nos sale. Hagamos otra prueba, pongámosle otro nombre, pongámosle, no sé, eh, eh, no cualquier nombre, ponle cualquier nombre. Se me olvidaron los nombres. Pongámosle así. Listo. Bueno, pero pongamos que Samuel González. Ah, bueno, una cosa. Listo. Listo, ponle una nota por 2, 2,1 digamos. 2,1. Perfecto. Entonces, Y acá sería riesgo, ¿no? listo. Entonces, fíjate que ahí vuelve y vuelve y sigue y sigue y sigue y sigue el ciclo. Entonces, ahí eso también, digamos, es importante eh, para uno optimizar tiempos. Esto, digamos, cuando estamos, por ejemplo, que utilicemos Excel para hacer las facturas de un negocio, ¿sí? De una empresa. Entonces así vamos a seleccionar o a poner los datos de los datos de los clientes o de las ventas que nosotros hagamos, ¿sí? Ese es el formato condicional. Obviamente, vuelvo y digo, hay muchos formatos de avance, podemos cambiarle el formato. Cuando nosotros tenemos el 4.2, podemos tenerle un avance, digamos como una lineecita, en lugar del aprobado, que nos diga, por ejemplo, que se está cumpliendo, como cuando se carga un archivo, que sale una lineecita de izquierda a derecha, ¿sí? Que hasta dónde, hasta qué punto se cargó, ahí eso se puede hacer. Se pueden poner también flechitas, se pueden hacer datos muy gráficos. Tengan presente que primero existió Excel y después existió Power BI. Entonces, toda la base visual de Power BI, todas las cosas que se ponen allá de forma gráfica, nacieron en Excel, pues obviamente allá se automatizaron más, pero pues básicamente nacieron acá. ¿Listo? ¿Muy Listo, difícil? señor. No, ¿Muy no. difícil? Listo. ¿Lo habías Pero hecho yo tengo antes? una pregunta, profe.
Claro que sí. Digamos, cómo fue que se volvió la tabla así para que le salieran estas flechitas. Listo. Esas flechitas se llaman filtros, ¿sí? Porque, por Sí. ejemplo, tú picas donde dice estado. Pica en la flechita donde dice estado. Listo. Vas a donde dice abajo seleccionar todo, quita esos chulitos y pon, por ejemplo, ahí es correcto, el solo de aprobado, chulea el solo aprobado y le das a aceptar. ¿Listo? Ahí me va a filtrar, es decir, solo me va a mostrar los aprobados. Vamos a suponer que yo tengo un archivo grandísimo donde dice aprobado, no aprobado, reprobó, se retiró, no presentó tareas, etcétera. Entonces son muchos datos y necesito filtrar dentro de las 1000 personas quiénes son ellos, ¿sí? Eso Ujú. aparece ahí. Entonces, eso como tal, esa herramienta se llama aplicación de filtros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sale? Cuando nosotros seleccionamos la base de datos y tú le diste control T, nos creó un Ah, formato sí. de tabla. Esa información la convirtió en una tabla y puso automáticamente esos filtros. Pero ¿cómo se ponen esos filtros uno por uno? Selecciona nuevamente esos filtros y dale desfiltrar. O selecciona nuevamente los chulitos. Así, Sí, sí, señor, ahí. y ahí era ahí que le doy. No, 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 no. Selecciona donde está el filtro, o sea, en el cuadrito blanco que dice estado, cuadrito blanco de la derecha inferior, ese, Listo. y entonces le picas donde dice riesgo o seleccionar todo. Entonces, los filtros también se aplican a texto, se aplican a color, se aplican a muchas cosas. En este caso, estamos aplicando el texto, el filtro por texto. ¿Listo? Tú le das a aceptar. Y ahí me va a desglosar o me va a soltar todos los filtros y me va a mostrar toda la información. Pero yo cómo hago, por ejemplo, vamos donde dice banco de ejercicios. Vamos a la primera que dice índice. Vamos a la primera hoja que dice índice. Es- Fíjate que ahí hay una tabla grande, o sea, ahí hay un dato más grande que dice qué es lo que nosotros hacemos. Proyectar el instructor, eso es como un instructivo que se creó para la clase. Ahora bien, vas a seleccionar toda esa tabla. No, selecciona solo esa hoja, la 4, la fila 4 desde la A hasta la D. Hasta la D. Sí, o sea, ahí, perfecto, desde la A hasta la D. Listo. Entonces nosotros vamos donde dice datos, en la hoja que dice datos, y vamos a aplicar esa que aparece en la mitad, que parece un triángulo invertido, que dice filtro en la mitad grande. Filtro acá. Mitad de a esa se llama filtro y le damos a Ah, aplicar. Entonces ahí es donde nosotros estamos aplicando filtros. Ojo con lo siguiente, él nos va a aplicar los filtros a todos los datos que están, digamos, seguidos uno de otro. Si por alguna razón la tabla se llega a interrumpir, por ejemplo, como está en la parte superior, que dice curso intermedio en azul, hay un espacio donde no tiene nada y después sigue en blanco, a veces, en oportunidad, no siempre, ese dato lo toma como una división y no siguen los filtros para la siguiente. Pero en este caso, como todos los datos están pegados, por ejemplo, donde dice uso, pica donde dice uso en el filtro de la mano derecha abajo. Listo. Entonces pica donde dice seleccionar todo y donde dice estudiante. Estudiante desarrolla y le das aceptar. Listo. Entonces ahí son los ejercicios de esta tabla que va a desarrollar el estudiante. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que sí. nosotros hicimos? Coger una tabla más grande, algo de pronto, aquí nos tienen pues relativamente poquitos registros, coger esa tabla, filtrar la información y nos está presentando datos ya relevantes. Obviamente, vuelvo y digo, como les decía al comienzo, para tomar decisiones.
¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con filtros, que también los utilizan las tablas dinámicas, ¿sí? Depende cómo nosotros lleguemos a su momento con tablas dinámicas. ¿Listo? Ahí también lo puedes nuevamente filtrar y desfiltrar y tal, y hacer toda la información y listo. ¿Entendido, comprendido ese pedacito? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Hay alguien tiene alguna queja, duda, sugerencia, reclamo? ¿No? De las 7 No, no, personas que señor. estamos aquí. Bueno, listo. Vuelvo y digo, al que a algunos les parezca difícil, a otros lo que para uno es nuevo, para otro no. Bueno, entonces sigamos nuevamente con los ejercicios que tenemos ahí. Entonces, estamos digámoslo así, vamos a seguir con, bueno, sigamos con la tabla, ¿cómo es que se dice? Demo de formato condicional. Listo, entonces, en ese formato demo condicional también nosotros podemos seleccionar, así como lo hicimos por texto, lo podemos hacer por número. En este caso vas a seleccionar, por ejemplo, donde dice nota, todos los datos de nota, donde están en la nota. ¿Listo? Ahora, Yes. ¿cómo pondrías una regla para poner en rojo los que van perdiendo? Pues como hicimos ahorita, ¿no? Igual o no. Haga. Entonces acá en inicio y acá no. Pero ahí sería mayor a Ajá, muy tanto, bien, ¿no? ahí tenemos que tomar decisiones. Sí, ¿Qué cosa entonces diferente pondríamos en esta? es mayor a tanto los que aprobaron, ¿no? Correcto, sí, señor. Entonces acá pondría mm, así, ¿no? Muy bien, perfecto. Y los que perdieron vamos a ponerlos en rojo. Entonces sería lo mismo. Y ya. ¿Listo? ¿Difícil? No fue, ¿sí o no? No, no. Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo ponemos una? Em, Ahora, vamos a poner iconos. ¿Qué podríamos poner un icono en, digamos, hagamos la prueba. Por ejemplo, donde dice nota, seleccionemos los datos y vamos nuevamente a formato condicional y vamos a ver donde dice abajo iconos. ¿Dónde está? Bueno, conjunto de iconos. Y este, ¿no? Como este. Entonces, fíjate que ahí seleccionamos el icono, es correcto, fíjate cómo aparece en la tabla. Los aprobados nos aparecen con un chulito, los que van perdiendo con una X. ¿Sí? Sí. Entonces, eso nos sirve también para, digámoslo así, como regla visual. Todo eso es una herramienta visual básicamente para tomar decisiones. Vuelvo y digo, siempre lo importante, tomar decisiones. Pero entonces tú puedes poner los iconos donde dice nota, donde pone estado. Es más, lo puedes poner afuera de la tabla, al frente. eh, a ver si nos hagamos la prueba. Ponle un título donde dice estado. Escribe primero donde dice estado a la derecha de la tabla. Ahí escribe icono. Enter. Fíjate que ahí nos heredó los datos de la tabla que estaba antes. Selecciona los datos, selecciona de ahí para abajo.
y vamos nuevamente a formato condicional. Sí, por ejemplo, Pero este, ¿no? tienes que, O que le ahí, doy. ¿cómo es la cosa? Pero ahí tendrías que seleccionar las dos son, la que dice nota, o sea, las dos columnas. Esta y la otra. ¿Sí? ¿Cómo se seleccionó ambas? Con control, presionas control Ya. y seleccionas también la de icono. Ah, listo. Creo que le faltaron una. Ay, sí. ¿Sí? Print. Bueno, Es control. con control. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si me sale esta. Hacemos la prueba con control. Otra vez vamos a formato condicional. ¿Y acá? Entonces, sí. Vamos a ver si me sale. No, solo me cambia Listo. el de allá. Ñam, 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 ñam. Bueno, es otro. Creo que son con las reglas y cuando nosotros seleccionamos la del otro lado. Bueno, démosla así por ahora, no nos compliquemos más. Pero bueno, así es básicamente como seleccionamos o hacemos los formatos condicionales a una tabla. Y lo que digo, lo importante es eso porque siempre nos va a generar o nos va a heredar los datos de la siguiente tabla. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando nosotros aplicamos formatos condicionales? ¿Cierto? Em, Tenemos que seleccionar todos los datos, pues en este caso, como les decía, seleccionamos todo en formato tabla porque si lo dejamos sin resaltar, puede que algunos datos no nos marquen, no se nos convierta todo así como lo estamos haciendo, que cambia colores y cambia formas porque no seleccionamos la tabla completa, sino seleccionamos una sola parte. Entonces, siempre es bueno tener eso, se llama la homogeneidad en los datos y en las tablas, que todo esté de la misma manera, ¿cierto? Em, ¿Qué más, qué otra cosa nos puede fallar? A veces no tenemos claro de dónde sacamos los datos, ¿sí? Entonces eso también nos puede generar errores. Listo. Entonces, bueno, según la presentación ya creamos esa actividad. Ahora, vamos a hacer algo que se llama la validación de datos. Hay varias formas de validar los datos. ¿Listo? Para validar los datos vamos a digamos, a la siguiente hoja. Acá. No, ese no está ahí. Ven, deja de compartir pantalla un segundo, por favor. Entonces. Listo. Creo ¿Listo? que ya. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Listo, Entonces, profe. bueno, entonces vamos a hacer algo que se llama la validación de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es validar los datos? Entonces, lo que hace es que restringe los datos que se puedan escribir en una celda, como los rangos, las fechas. Esto para, digamos, impedir que nosotros pongamos información diferente dentro de las celdas, ¿cierto? ¿Esto qué hace? Esto reduce drásticamente los errores porque, vuelvo y digo, como ahí sí conocen el término de entropía, ¿cierto? ¿Y saben cuál es la entropía? Señor. La No, entropía no, señor. es la tendencia al desorden. La entropía es cuando los sistemas tienden a desordenarse, o sea, tienden al caos, tienden a todo lo que crea el hombre siempre va a tender a desordenarse, ¿sí?
Obviamente, ¿por qué? Porque todos nosotros los seres humanos pensamos diferente, entonces ponemos datos diferentes o hacemos cosas diferentes, ¿cierto? Esa es la entropía, la tendencia a desordenarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la validación de datos? La validación de datos lo que nos hace es reduce los errores para que esta información no se dañe o no se pongan datos diferentes, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, la finalidad de la validación de datos, que siempre se van a poner los datos correctos para que las tablas o las bases de datos no se desordenen o no se dañen. ¿Listo? Hay unos que pueden tener un mensaje, o sea, cuando hay validación de datos, ahí nos puede generar un mensaje o nos puede generar un error en la información en la tabla. ¿Listo? Y vamos a hacerlo con, por ejemplo, en este caso, con una lista desplegable. Hay diferentes formas, venga a ver si es que quedé pensando, formato condicional, tabla, formato condicional, referencias. Mira, ¿dónde está el de validación de datos? ¿Será que yo lo moví o no lo tengo? Ti, ti, ti. Ah, bueno, es que estoy mirando en la tabla. Creo que solo estoy compartiendo la presentación. Nos dejamos acá. Vamos a darle comparte. Comparte la pantalla completa. Pantalla completa. Listo. Entonces, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? La validación de datos, eso es lo que hace, poner los datos los datos específicos en una lista o en una parte, en una matriz o en una tabla. ¿Listo? Entonces, este fue el formato condicional que creaste ahorita. Referencias. Vamos a, digamos aquí, vamos a crear en esta donde dice referencias, vamos a crear una validación de datos por lista desplegable. ¿Listo? Bueno, entonces, mensaje de entrada, mensaje de error. Bueno, vamos a ver si me la valida acá, la vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos suponiendo acá que vamos a crear una, bueno, referencia absoluta. Después hacemos el ejercicio. Voy a copiar esta tablita aquí, la voy a pegar acá. Y hacemos el ejercicio acá porque es que esta es de otro. Listo, acá agrandamos la tabla. Bueno, nos vamos a parar aquí adelante. Listo. Entonces venimos para acá para evitar esa información. ¿Listo? Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a poner una validación de datos por lista desplegable. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos o qué es lo que nosotros primero hacemos? Nosotros vamos a poner los valores, los que sí o sí se van a poner, los que van a ser reales. Por ejemplo, camisa. Entonces acá le vamos a poner, no sé, para validar los datos, podemos ponerle el color, ¿sí? Vamos a validar esta información por color. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, azul, verde. Mire, mire el error que cometí con doble E, verde. Listo, no sé, morada, morada, negra. Listo. Fíjense que aquí al final yo le estoy dando enter automáticamente y no le genero el espacio, porque a veces cuando genero el espacio también puede poner problemas. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer, voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar donde voy a validar los datos. Y yo vengo acá. ¿Alguien sabe validar datos? Pregunta mi ignorancia. No, profe, no, no mucho. No, señor. ¿No? Bueno, entonces, vuelvo y digo, cuando hacemos validación de datos es para poner los datos específicos o los datos que son. Entonces, seleccionamos donde vamos a poner la información, venimos a datos y
Venga, ¿dónde está? Ahora, así está acá. Listo, se me había perdido. Bueno, entonces seleccionamos los datos, venimos acá donde dice texto en columnas, acá donde dice datos, vamos a dar validación de datos. Aquí nos va a aparecer esta ventanita, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos da validación de datos, ¿qué es lo que nos dice acá? Cuando le damos permitir, nos quiere decir que le vamos a poner cualquier valor. Pero cuando no, por ejemplo, le podemos decir valor, número, lista decimal, hora, fecha, porque necesitamos un dato específico. En este caso, como yo lo escribí lo que yo quiero o lo que yo necesito más bien que ponga en esta base de datos, yo le voy a poner lista. Cuando yo le doy lista, fíjense que me va a aparecer esta flechita. ¿Esta flechita para qué es? Para que cuando yo la presione, mire, se oculta el resto, yo puedo seleccionar los datos donde los tengo y me vuelvo a abrir esa ventanita la vuelve a expandir. Entonces, esto nos sirve para validar estos datos. Tenemos aquí la opción de mensaje de error. Entonces, cuando nosotros ponemos un mensaje, este mensaje va a aparecer cuando nosotros ponemos la información errónea, ¿sí? Entonces, le podemos poner título, error. Y le podemos, vamos a poner un aviso que dice, revise bien, revise bien. Listo. Bueno, perdón, este es el mensaje de entrada. La embarré. Entonces, este dice, aprobado, dice datos, ok. Acá le ponemos muy bien. Y acá en error le vamos a poner el título. Y acá el mensaje es revise bien la información. Listo, listo. Ok. Entonces, cuando yo me paro acá, fíjense que me dice datos, porque aquí es donde voy a poner los datos. Yo voy a seleccionar en la lista y le voy a escoger, por ejemplo, verde. ¿Listo? Me va a salir que está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo los digito? Yo me paro acá y le doy verde. Fíjense que con 2C y le doy enter. Y entonces me dice, revise bien la información. ¿Sí? Entonces yo le reintentar y en reintentar me dice que haga la corrección. Quito el color que es y vuelvo y pongo el que es. Por ejemplo, acá voy a poner amarillo y le doy enter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ese color no está en la lista desplegable en lo que yo había seleccionado, me va a aparecer este mensaje de error. Esto, vuelvo y digo, chicos, es para que la información en las bases de datos siempre sea lo más correcta posible, que no haya lugar a error, como les decía, que la entropía no pase por acá. Todo lo que toca el ser humano tiende a desordenarse o tiende a dañarse. Entonces, pues estos son como herramientas que permiten que eso no pase. ¿Listo? Esto se llama validación de datos. ¿La conocían? No, no, señor. Ujú, se durmieron ya el partido. ¿Hay partido? No tengo idea. ¿Listo? Bueno, entonces eso que nosotros, y es más, si nosotros estamos trabajando en una base de datos, necesitamos, bueno, tenemos esto con formato tabla, no lo puse al comienzo, pues ay, se me olvidó, se me pasó. Lo hubiera puesto como formato, pues aquí me aparece el formato tabla, le completo. Pero es más, yo necesito que esto quede oculto. Yo puedo seleccionar el texto, puedo hacer esto, inicio, y pongo el texto en blanco. Entonces cualquiera diría, no, está trabajando en una base de datos y no sé de dónde saca esa información. Listo. Esto pues como dice el cuento, eh,
se coge esta información, se guardan estas celdas. Vuelvo y digo, por presentación se puede hacer esto en caso tal de que nosotros estemos haciendo una matriz. Es más, venimos acá donde les decía la vez pasada, acá en vista, en líneas de cuadrícula, y fíjense que me aparece como si todo estuviera blanco. ¿Sí? Entonces acá yo le voy a poner otro error, eh, no sé, color X, y mire, ya me dice revise bien la información. Entonces, he ahí lo importante de saber validar la información y saber uno de dónde saca todos los datos. ¿Listo? Eso se llama validación de información. Bueno, continuemos. Chun. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, creamos una lista paso a paso, creamos la información, donde elegimos la información. Bueno, esta pedacito no está allá, pero básicamente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí está la información. Bueno, el mensaje de entrada y el mensaje de error. El mensaje de entrada, como les mencionaba, es donde dice, digite acá la información específica, lo que estábamos haciendo aquí. Fíjese que me padre me dice, datos bien, muy bien, porque pues, bueno, ahí se digitan los datos y cuando no, pues no los digita en otro lado. Bueno, entonces dice de error, esos son los diferentes mensajes, los diferentes mensajes como de advertencia, mensaje de error, de mejorar la información, mejore la redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, ¿cómo utilizamos bien la validación de datos? Entonces, siempre las columnas deben estar formuladas. Nos sirve para hacer reportes auténticos. Y lo que les digo, con esa información, como nosotros la hicimos acá en esta tablita, y como la hicimos en esta tablita, podemos hacer, vuelvo y digo, tablas dinámicas o informes de una manera mucho más rápida. ¿Listo? La combinación con formatos condicionales refuerza el control visual. Ah, bueno, ¿cómo combinamos esto con un formato condicional? ¿Cómo creen ustedes que podríamos combinar esta tablita de ropa con un formato condicional? ¿Qué podríamos hacer? Cuando Poner diga, colores. cuando diga verde, toda la barrita aparezca verde, Ah, toda la listo. fila. Es más, que nos aparezca el color que seleccionamos acá, nos aparezca que la celda o esto se convierta en el color que es. ¿Sí? Perfecto. Entonces podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nosotros podemos seleccionar, bueno, los colores, yo los marqué acá, vamos a inicio, marquémoslo nuevamente en automático. Entonces, vamos a resaltar acá estos datos y decimos datos. No, perdón. Acá es en inicio, en formato condicional y acá tenemos las reglas. Y acá decimos es igual a. Si nosotros nos dice, bueno, pero entonces, bueno, si nos dice aquí azul, que nos aparezca formato personalizado. Venimos acá, le damos relleno, que nos aparezca el color azul. Le damos a aceptar. Formato personalizado azul. Que si dice verde, entonces, bueno, es que estoy haciendo uno por uno. Formato condicional, resaltar es igual a verde. Entonces que nos aparezca el formato personalizado, color verde. Listo. Si le damos a aceptar. Si dice mora, bueno, perdón. Entonces, si dice morado, formato condicional, decimos es igual a morado, que nos aparezca formato personalizado
un color morado, pero esto está muy oscuro. Este más clarito para que se nos vea el texto. Morado, aceptar. Bueno, ya. Entonces, si le ponemos verde, si le digitamos azul, vamos a seleccionar el azul, entonces ya nos sale azul. Si le ponemos nuevamente azul o le decimos morado, entonces fíjense que automáticamente nos va a cambiar ese formato condicional y vamos a mezclar dos herramientas: el formato condicional, la lista desplegable y la validación de datos, porque aquí también podemos hacer lo mismo. Bueno, vamos a cambiar el azul color a este, le vamos a poner morado. Morada, enter. ¿Y qué pasó? Ah, es que dice morada, no es morado, morado. ¿Qué pasó? Me hizo quedar mal, no sé por qué. Morada, morada. Ahora sí. ¿Sí ven? Entonces, eso había pasado, que acá decía, fíjense cómo nos sirven mucho estas alertas, porque decía morada y no morado. Como dice una información diferente, por eso no me resaltó la regla. Ahí lo importante, uno lo puede hacer con un esto, o si nosotros seleccionamos, bueno, nos quedaría muy, digámoslo así, nos quedaría muy, no nos quedaría como homogénea la barrita o la base de datos si le ponemos un color a cada columna. Este nos puede decir, bueno, nos puede servir acá como un semáforo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo entendido? ¿Todo comprendido? Ya se durmieron. Caramba, son solo las 8 de la madrugada. Listo. Nos quedan 15 minuticos. Entonces, tarea niños, para que no se me aburran tanto. Ya tienen esta tablita o esta basecita de datos que les acabo de compartir acá, les compartí también en el Classroom. ¿Cuál es la idea? Que nosotros desarrollemos estas actividades. Lista de asistencia. Aquí nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer con la lista. Selecciona los datos, control T y crea una tabla. Ya la agrandamos más. Crea una regla de asistencia del 80-90%, arrojo texto, eso ya la supimos hacer. Crear una regla de asistencia 100% y con un icono de estrella, lo que ya hicimos también. Completa la fórmula con sí, de la fórmula sí, basada en el 1%. Bueno, con una condicional. Muy bien, ¿ustedes se acuerdan de las condicionales? Eso está aquí. Ah, caramba. Yo es que ya les iba a decir, sigamos. Bueno, ¿ustedes manejan condicionales? No, no, señor. Las condicionales de la fórmula, sí, esas se manejan en Excel básico. Pues creo que no. Bueno, no importa. Vuelvo y digo, paso es que estamos acá, ¿sí o no? Bueno, entonces, eso es lo que nosotros hacíamos acá. Entonces, la situación real. Entonces, el área de registro académico. Continuamos con la presentación, más bien con eso no nos saltamos ningún paso. Dice. El área de registro académico recibe cientos de formularios de matrícula al mes. Antes de implementar una validación de datos, era común encontrar tipos de documentos como escritos con arroba, sin arroba, programas de formación que no existían en la oferta. Por ejemplo, lo que nos pasó ahorita con el color, morado, morada, ¿sí? O morados, o con errores de ortografía, que pues vuelvo y digo, tenemos el síndrome del digitador, podemos escribir mal cualquier cosa, pues y pues a veces involuntariamente. ¿Sí? Entonces la validación de datos nos sirve para corregir todos estos errores. Bueno, o programas que, que no existen en la oferta, dice. Bueno, configurar una validación de datos para el tipo de documento, lista, número de documento, solo número, programa de formación, lista, rango, nombre completo. Bueno, entonces, básicamente, ¿cuál es el ejercicio? Acá nos dice caso real. Vamos a tomar esta tablita y vamos a desarrollar este ejercicio que nos dice acá. Vamos a validar los datos.
Vamos a ver si lo podemos copiar. Ah, bueno, creémosla, fabriquémosla acá. La podemos crear aquí al final y vamos a hacer la tablita que nos dice. Entonces, la validación de datos. Bueno, es que estoy pensando. Referencias relativas. Oiga, este tiene referencias relativas. Bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, estamos diciendo, vamos al Excel, vamos a crear el tab. Documento programa. No, pero ¿saben qué? No lo hagamos. ¿Saben por qué? Porque ya lo hicimos acá en esta otra tablita. Más bien, esta tablita que yo hice aquí, la van a crear ustedes. Esta tablita con los mismos colores y van a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para que practiquemos cómo se valida la información. ¿Listo? Entonces, fíjense que la evidencia, la primera evidencia que van a presentar es el desarrollo de esta tablita, que es la tablita número 1. ¿Listo? Les voy a crear acá en Classroom esta, esta evidencia que la hice. ¿Dónde puse Classroom? Entonces, tabla. Y acá vamos a crear entonces tarea, desarrollo, desarrollo de la primera tabla, de tabla 1. ¿Listo? Y le vamos a decir crear tarea. Listo. No le voy a poner nada por ahora. Entonces, la primera actividad que ustedes van a hacer es esta tabla y la vamos a poner desarrollo de tabla 1 y esta la vamos a tener para la próxima clase. ¿Listo? Nuestra próxima clase sería el martes, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces el Miércoles, martes, luego no es miércoles. Bueno, perdón, miércoles y viernes, ¿no? eh, no me acuerdo. No anoté. Sí, creo, profe, que es miércoles. Listo, 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 listo. Entonces me avisas miércoles. Tengo. Listo. Entonces sería para el miércoles. Listo, chun. También tiene la presentación, listo, perfecto. Bueno, entonces esta de aduanas que dice acá, programa aduanas, caso real, vamos a utilizar o si quieren tómenle captura de pantalla, vamos a hacer esta actividad, ustedes la presentan en formato tabla, entonces le podemos hacer control T, formato tabla, la cambian, fíjense que ahí me la cambié automáticamente, entonces pues básicamente lo que nosotros hemos hecho. Bueno, caso real, referencias relativas. Bueno, entonces las referencias relativas y las referencias absolutas fue lo que nosotros hicimos con las fórmulas cuando jalábamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Sí recuerdan ese pedacito? Lo hicimos en la clase pasada, imposible que se les olvide. Sí, señor, de números y cuando es letras, ¿sí? No. Ah, bueno, cuando poníamos el símbolo pesos en una base de datos y jalábamos hacia la derecha o jalábamos hacia abajo, ¿sí? Ajá, ok, sí. Eso es cuando es una referencia absoluta y es una referencia relativa. Esa es la llamada fijar fórmulas o fijar datos, que es lo que hacemos con F4, ¿sí? Bueno, pero creo que la tablita acá no tiene el ejercicio. Dar formato a tabla, sí, es esta. Sí. Listo. Entonces nos dice acá. Base en el precio de la fórmula de demanda ABCD. Bueno,
Espérenme un segundito, chicos, un momentico, un momentico. Bueno, chicos. Bueno, entonces, básicamente con la tablita que nosotros seguíamos acá, nos habla acerca de las referencias absolutas y referencias relativas. Cabe resaltar que nosotros también, ay, venga, yo no estoy presentando. Comparte pantalla, pantalla completa. Compartir. Bueno, entonces, lo que nosotros estamos viendo acá en esta tablita, básicamente, cuando sacamos una fórmula, lo que nosotros estamos haciendo es, pues, tomar una fórmula y jalarla de un momento, digamos, de izquierda a derecha, podemos sumarle a algún valor, ¿sí? Eso es, por ejemplo, cuando nosotros, hay que tener presente lo siguiente. Cuando vamos a digitar una fórmula, hay la que siempre nos dicen es que debemos poner igual a el valor que está antes. Y nosotros le damos enter y nos genera el valor, ¿cierto? Em, yo, a ver, ¿cómo les explico? Yo por rapidez, Fernando Rodríguez, cuando el valor es positivo, coloco un más y tomo el valor que está y le doy enter. ¿Esto por qué? Porque es que si yo presiono igual, tengo que presionar la tecla Shift y el 0, que es el que me genera si ustedes se fijan acá arribita, venga a ver si esto me sale acá. Lupa. Ay, no. Creí que me generaba la lupa de acá. Bueno, era para agrandar. Entonces, les decía, es que si saco yo o tengo que sacar el símbolo igual, tengo que presionar dos teclas. En cambio, si yo saco el más, fíjense lo que me pasa aquí. Aquí me crea el igual automáticamente, pero con el más solo tengo que presionar una tecla. Vuelvo y digo, eso es como ustedes se acostumbren. Yo lo hago por rapidez, pero siempre y cuando teniendo en cuenta cuando el valor es positivo. Porque si el valor es negativo, si le pongo un más, pues ahí va a haber un problema cuando me genere en las fórmulas. ¿Listo? Em, bueno, si ustedes se fijan acá abajito, a nosotros nos está presentando una fórmula. Esta fórmula nos está diciendo que yo voy a tener el valor, en este caso para las referencias absolutas, yo voy a tener un valor, fíjense que lo marqué con F9, perdón, con el B9 y le voy a sumar 500 pesos.
Entonces, cada vez que yo jale la fórmula hacia la derecha, me va a sumar 500 y 500 y 500. Es decir, si yo tomo la fórmula y la jalo, bueno, en este caso, como yo la tengo fija, me va a fijar la que está acá, la primera. Es decir, si yo lo jalo, siempre me va a tener como referencia la primera. Pero lo que hablábamos en la clase anterior, ¿qué es lo que pasa si yo, bueno, y si la jalo hacia abajo, por ejemplo, si la jalo hacia abajo, me va a fijar este valor y me le va a sumar los 500 pesos porque este lo va a tener con la de arriba. Es decir, acá yo puedo poner un valor de 10.000 pesos. Y acá me va a aparecer 15.000 porque es el valor que está antes. ¿Sí? ¿Cómo decirlo, digamos, para que lo comprendan de una forma más fácil? Cuando nosotros tenemos un valor y necesitamos que ese valor quede fijo, ¿sí? Lo vamos a presionar, le vamos a poner el símbolo de pesos que sale con la función F4, ¿sí? Nos va a seleccionar el símbolo pesos que quiere decir que aquí está fijo en B. El símbolo pesos quiere decir que está fijo en B, pero no está, o sea, está fijo en la columna, pero no está fijo en la fila, ¿sí? O sea, el 9 no tiene un símbolo pesos para que esto quede fijo. Si yo lo saco, el símbolo pesos, cuando yo jale la fórmula hacia abajo, siempre va a tener fija esta fórmula que está aquí. Pero si le quito este símbolo pesos, quiere decir que no va a estar fija la fila, sino la fila la va a tomar la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Están ahí? Yujú. Parece que no. Chicos, ¿están? Sí, sí, señor, sí, señor. Señor, Sí, señor. Como no escucho si están, si no están, si están entendiendo, si no. Bueno, eso fue lo que hicimos también en la clase anterior con fijar la fórmula, ¿sí? Si yo le quito, miren que acá está fijo, cada vez que jalo la fórmula. Si yo vengo acá al dato y le quito el símbolo pesos del 9 y arrastro la fórmula o jalo la fórmula, fíjense que acá sí va a moverse en la fila 10 de aquí para abajo. ¿Listo? Esa es, digamos, cómo se crea la fórmula relativa y la referencia absoluta. La absoluta es cuando no se mueve y la relativa cuando se mueve una de las dos variables. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, chicos. No, 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 señor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nos vemos la próxima clase que vendría a ser el miércoles, según la compañera, ¿cierto? Sí, señor, el Se miércoles. supone, sí, señor.